Y a continuación, 10 de los más importantes Lindy Hoppers de la historia. Algunos destacaron sobre todo como bailarines, otros como difusores del Lindy Hop, o por su técnica, su creatividad o su inventiva, y algunos incluso por razones tangenciales al baile. Pero todos brillaron con luz propia. Os presento a 10 de los más importantes Lindy Hoppers de la historia, ordenados desde los más conocidos a los menos conocidos. ¡Empezamos! Cuando hablamos de bailarines fundamentales, Frankie Manning es el primer nombre que se nos viene a la cabeza. Y es que lo tenía todo. En su juventud conjugaba ingenio, creatividad, potencia y destreza. Líder de los Whitey's Lindy Hoppers, innovador y creador de decenas de pasos y coreografías que todavía son estudiadas en la actualidad. En su vejez, y precedido por su irresistible carisma, contribuyó a la difusión del Lindy Hop y a convertirlo en el fenómeno mundial que todos conocemos. Frankie bailó e hizo apostolado del Lindy Hop hasta su muerte, poco antes de cumplir los 95 años. Los Whitey's Lindy Hoppers fueron el más importante grupo de Lindy Hop de la historia. Incluyó a tantos bailarines notables a través de varias generaciones que es imposible citar a todos. Pero nos legaron algunas de las secuencias más memorables de la historia del Lindy Hop. Incluyendo clásicos como Heads A Poppin' o A Day at the Races. Padrino mentor en los años 40 de los bailarines del sur de California, el estilo e innovaciones de Dean Collins y su influencia en el Lindy Hop moderno solo están por debajo de las de Frankie Manning. Fue el bailarín y coreógrafo del Lindy Hop más filmado de la historia. Su virtuosismo técnico, su depurado footwork y su swing out estilo whip han sido imitados hasta la saciedad por los amantes del mal llamado estilo Hollywood. En su juventud fue la bailarina más joven en ser aceptada por los Whitey's Lindy Hoppers. Pero destacó sobre todo por ser una mujer fuerte que sacrificó todo por su sueño. Lenguaraz y asqueada por la corrección política, destacó por su activismo, denunciando el racismo sistemático que existía en los Estados Unidos. You're living in a racist country. You're never going to erase racism. America was built on racism. En su última etapa como profesora, destacó por ser dura y exigente. I watch you, some of you suck. Algunas de sus polémicas declaraciones, aunque incómodas, apuntaban a problemas reales sobre los que la comunidad swing debía reflexionar. Quizás la Lindy Hopper más imitada de la historia. Su estilo, su elegancia y sus bellísimos swivels han inspirado a miles de followers en todo el mundo. Fue durante 10 años la pareja de Dean Collins, pero no se limitó a ser su comparsa. Innovó con él creando mecánicas que hacían que su baile pareciera siempre fresco, suave y relajado. Sus swivels o twists casi perfectos surgían de la capacidad de crear contrapeso y disociar la parte superior de la inferior del cuerpo. Fue el bailarín más joven de los Whitey's Lindy Hoppers, grupo junto al cual desplegó su energía y los espectaculares movimientos de sus piernas.
Pero sobre todo siguió bailando y difundiendo el swing en una época en la que esta música había pasado de moda, dejando paso a otros estilos como el rock and roll o el bebop. Y en los años 80 fue el primer gran pionero que volvió a enseñar a una nueva generación de bailarines interesados en Nueva York y en Suecia, contribuyendo de esta manera al llamado renacimiento del Lindy Hop antes de su muerte y de que Frankie Manning tomara el relevo. Antiguo rey del Savoy en los años 30, pero también compañero de Al Means en los años 60 y 70, contribuyendo a la difusión del Lindy Hop. Fue el más expresivo bailarín de los White Tees Lindy Hoppers, con unas manos que siempre se movían y unos ojos vivaces llenos de energía. Irradiaba jovialidad y carisma, pero su baile era maduro y contenido. Es uno de los mejores ejemplos de la importancia de la personalidad en el baile. Sin duda, una de las Lindy Hoppers más infravaloradas de la historia. Su baile combinaba la originalidad con una personalidad canalla y arrolladora. Creativa hasta la médula, inventó la mayoría de sus movimientos, siendo responsable de la creación de decenas de variaciones que se siguen estudiando en la actualidad, como el swing out estilo whip, los swivels con keep-all chains o el quickstep. El gran olvidado, George Snowden, apodado Shorty por su baja estatura, fue el verdadero padre del Lindy Hop, o al menos artífice de la transición de bailes anteriores como el Charleston o el Breakaway al Lindy Hop. Bailando junto a su pareja Matty Purnell en un concurso, en un momento dado se separaron por accidente y enmascararon el error acercándose como pudieron. Había nacido el germen del Lindy Hop, el primer swing out. No solo fue amiga y una de las parejas de baile favoritas de Frankie Manning, sino también una excelente bailarina de los White Tees Lindy Hoppers, cuya opinión era muy respetada cuando se estaban inventando pasos o coreografías. Y por si esto fuera poco, en una época en la que el baile era un negocio regentado por empresarios de corte mafioso, supo enfrentarse a sus explotadores exigiendo condiciones de trabajo justas. William May ha sido además la White Tee Lindy Hopper más filmada en el cine. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que nos hemos dejado a alguien en esta lista? Déjalo en comentarios, nos gustará mucho conocer tu opinión. Suscríbete y déjanos tu like y muchas gracias por haber visto este vídeo. Un abrazo muy fuerte.